Vamos a comenzar aquí con el pan para hamburguesas, pero con color amarillo porque va a ser saborizado de cúrcuma. Esto es muy similar a la receta de pan frica, entonces eso significa que es un pan lácteo, por eso tenemos leche en polvo y es un pan que necesita harta fermentación, por eso tenemos una buena cantidad de azúcar también porque necesitamos un producto bien esponjoso. Entonces vamos a partir agregando azúcar y sal junto con la harina. Vamos a mezclar bien esto. También vamos a agregar la leche en polvo. Lo mezclamos bien. Y vamos... perdón, se me olvidaba lo más importante, la cúrcuma. Cuando el pan se hidrate, la cúrcuma va a dejar un colorcito un poco más intenso y ahí queda a gusto. Si se prefiere más intenso se le agrega más, si no lo dejamos así tal cual. Pero hay que tener cuidado porque igual la cúrcuma tiene un sabor bastante intenso, entonces la idea es que no se nos pase la mano. Agregamos la levadura desmenuzada y comenzamos a agregar el agua. No toda, vamos a dejar un poquitito de agua para el final y comenzamos a trabajar la masa desde el centro hacia afuera. Entonces a medida que se va integrando, le vamos agregando un poquitito más de agua. Y al final, cuando ya tengamos toda esta agua integrada, vamos a agregar la materia grasa, que es un poquito de margarina, pero la vamos a agregar al final. La idea es que no pongamos a competir la humedad del agua con la de la margarina, porque si nosotros agregamos la materia grasa al principio junto con el agua, nosotros vamos a dificultar un poco la absorción del agua porque la margarina hace que la harina se impermeabilice un poco, entonces la absorción del agua es un poco más difícil. Entonces ahora que ya todo el agua se absorbió, nosotros le agregamos la materia grasa ablandada con las manos. O sea, tomamos la margarina así, la trabajamos con las manos, de esta manera le subimos la temperatura y la dejamos un poquitito más líquida. Y ahora la incorporamos así a la masa. Y hecho esto, una vez que ya hemos incorporado toda la materia grasa, ahí podemos rectificar la humedad de la masa, porque es difícil saber en forma estándar cuánta agua va a absorber exactamente la receta que estamos trabajando, porque eso va a depender de la calidad de la harina que estemos utilizando en ese momento y muchas veces eso no se sabe. Por eso nos pasa que a veces una receta, la misma receta que hacemos siempre, hoy día nos quedó más seca y otro día nos quedó más húmeda. Es porque la cantidad de proteínas que tenía la harina que estábamos utilizando en ese momento era más o menos que la de la vez anterior. Mientras más proteínas tenga la harina, más agua nos va a pedir la receta. En este caso está obviamente seca, por lo tanto le vamos a agregar otro poquito más de agua. Entonces vamos agregándole un poquito más de agua hasta que veamos que está en la consistencia deseada y después la pasamos al mesón para trabajarla para desarrollar el gluten. Todavía aguanta un poquito más. Y le vamos a agregar otro poco más porque la masa de frica debe ser una masa más bien húmeda para que pueda crecer con facilidad, porque mientras más seca es una masa, más difícil es que desarrolle volumen. En cambio, al estar bien húmeda, desarrolla mucho más fácil. ¿Y qué es lo que necesitamos en este momento? Un pan bastante esponjoso. ¿Ya? Entonces, ahora que ya tenemos todo bien integrado, la pasamos al mesón, no más agua, no harina en el mesón para trabajarla en este momento, y pasamos a amasar hasta desarrollar el gluten. Y para eso la masa cerca mío y voy estirándola con las manos, así.
la recojo y vamos estirando. Esto durante un buen rato hasta que logremos desarrollar el gluten. Pero siempre sujetando la masa con una mano y cerca mío para que yo pueda estirar el brazo lo más que pueda y después retroceder. Versus esto, que estos son los amasados más recurrentes que a veces veo en clase y que no sirven mucho. 20 de estos movimientos equivalen a uno bien hecho de esos. Entonces, si queremos desarrollar el gluten de manera eficiente, rápido, aquí la masa la sujeto con una mano y con la otra voy de manera bien enérgica. Recorro toda la masa, la junto y después voy hacia el otro lado. Si me canso con un brazo, sigo con el otro, pero siempre en forma bien enérgica. Ya se fijan que ahí ya empieza a verse más integrada la masa, ya no se me rompe tanto y esto es señal de que ya estamos empezando a desarrollar gluten, pero nos quedan unos 5 minutos más de trabajo de todas maneras. Ya, bueno, esta masa ya ha desarrollado gluten. Para verlo nosotros tomamos una porción y la comenzamos a estirar con los dedos. Si la masa se estira lo suficiente sin romperse, si la vemos como en este caso que está bastante elástica y se estira sin romperse, quiere decir que ya tenemos un buen gluten desarrollado. Si yo hago esto y la masa se me llena de hoyos, quiere decir, bueno, ahí ya se rompió, pero ya en un punto en que vemos que está desarrollado el gluten. Entonces eso quiere decir que esta masa está lista. Entonces la vamos a transformar en un ovillo y la vamos a poner a fermentar, la vamos a dejar reposar unos minutitos en un bol. Esta es la técnica para hacer un ovillo que es mucho más grande que la mano. Vamos estirando hacia afuera y lo metemos hacia abajo y vamos girando. Entonces de esa forma nos queda liso por arriba y vemos que todos los pliegues están por abajo. Entonces lo ponemos aquí en un bol, lo cubrimos con plástico y lo vamos a llevar a reposar un ratito en algún lugar tibio. Vamos a continuar con la masa del pan de hamburguesas de cúrcuma. Esta masita ya tuvo un ratito de reposo, entonces aplastamos el volumen que se haya conseguido y vamos a pesar ovillos de 140 gramos. Vamos a ver. Creo que me pasé un poco. Todavía me pasé un poco. Todavía. Ahí está. Uno. Es bueno que esta masa esté húmeda porque así logramos una buena fermentación. Ahí seguimos, imaginemos que ya tenemos toda la masa porcionada. Hacemos los ovillitos. Lo importante de los ovillos es que siempre se mantengan lisos por arriba y que todos los pliegues de la masa pasen hacia abajo. Ahí. Por debajo no nos importa cómo quede, lo importante es que por arriba se encuentren bien lisos. Entonces después tomamos los ovillitos y los vamos a poner en la bandeja. Los vamos a aplastar un poquitito. Los vamos a pincelar con dora, que en este caso yo siempre prefiero hacer la dora con huevo entero más un poco de agua, unos 40-50 cc de agua por huevo entero, para que de esa manera quede más diluido, porque hay gente que prefiere hacer la dora solo con yema y leche, por ejemplo, o huevo entero batido, pero yo encuentro que queda demasiado fuerte el sabor a huevo. Entonces cuando es el huevo entero diluido en un poquitito de agua, queda mucho más suave el sabor y alcanza a tomar buen color, brillo y alcanza a aportar bastante bien la dora. Entonces ahora les ponemos semillas de sésamo negra. Lo característico de los panes de frica de hamburguesa es la semilla de sésamo blanca, pero en este caso vamos a utilizar de color para hacerlo un poquito diferente. Y esto los tapamos en plastiquito y lo llevamos a un lugar tibio. Ya, aquí tenemos las fricas de cúrcuma que aquí ya salieron de la fermentación y se ve que están súper aireadas,
se ven ahí esponjositas. Así que ahora vamos a terminar de retirar el plástico y las vamos a llevar al horneo. Tenemos aquí las fricas de cúrcuma que vamos a partir también. Son muy delicados, como buen pan frica, por eso es muy importante que para partirlo utilicemos un cuchillo sierra que tenga bastante filo y siempre con movimientos de serrucho para no romperlos. Miren el color maravilloso y está súper esponjoso. Así que está bastante rico. Esto como una hamburguesa gourmet queda fantástico.